Una mujer encuentra el cuerpo de una niña dentro de una bolsa flotando en el agua. La policía tiene una ardua tarea para poderla identificar. Al final, luego de varios meses, encuentran la identidad de la pequeña. Pero más allá de obtener respuestas, obtienen muchísimas más preguntas. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. Hoy tenemos un caso que impactó a todo un país, a Estados Unidos. Acompáñenme a ver todos los detalles. El 25 de junio de 2015, en la isla de los Ciervos, Massachusetts, se descubrió un cuerpo, lo que originó el inicio de una investigación que impactaría a todo un país. A pesar de que parecía haber fallecido poco tiempo antes, ya había comenzado a descomponerse y a hincharse. Por esta razón fue prácticamente imposible identificar a la víctima visualmente, así como tampoco se logró la recogida de huellas dactilares debido a la exposición al agua. Los expertos apenas pudieron concluir que era una niña pequeña, de unos 13 kilogramos y un poco más de metro de altura, con el cabello castaño debajo de los hombros, pero sin mayores precisiones sobre cómo era ella o su origen. Tristemente, aquel día de verano fue el escenario en el que se encontraron los restos de Baby Doe, como fue bautizada la niña sin identificar, cuyo cuerpo fue encontrado dentro de una bolsa negra de plástico en la costa. Hasta ese momento nadie había podido establecer con exactitud cómo había aparecido el cuerpo de la pequeña en el lugar. Se especulaba que podría haber sido colocado en la playa, y otras hipótesis indicaban que podría haber ido a la deriva por el agua desde otro lugar, incluso pensando que desde Canadá. Lo único que se sabía con certeza es que ese día una vecina de la zona llamada Bonnie Flynn paseaba junto a su perro y encontró la bolsa con el cuerpo de la pequeña. Al tener el cuerpo de la pequeña, la Guardia Costera de los Estados Unidos entró en la investigación. Al final de cuentas, el cuerpo había sido encontrado en la playa, así que ellos tenían jurisdicción en este lugar. Había en un principio muchas hipótesis de dónde venía el cuerpo de la pequeña, pero al final se concluyó que no tenía que venir de un lugar muy alejado, porque a pesar de que estaba en estado de descomposición, este no era tan avanzado como para pensar que había estado más de una semana en el agua. Se pensó primero que tal vez algún trabajador de una planta de residuos que estaba cercana al lugar podía haberse deshecho del cuerpo en este sitio. Pero además de eso, era un lugar muy transitado no solamente por los trabajadores, sino también por los visitantes. Así que no se podía saber con certeza quién podría haber dejado el cuerpo allí. Al cuerpo de la pequeña se le practicaron todos los exámenes forenses necesarios. La policía quería saber cuál había sido la causa de la muerte y si tenía alguna toxina en su cuerpo, pero lamentablemente por las condiciones en las que había estado no se pudo determinar nada en estos exámenes. La causa de la muerte fue puesta como no concluyente y además el examen toxicológico también tuvo esta misma etiqueta. Parecía que las autoridades tenían enfrente uno de los casos más complicados a los que se enfrentarían en toda su carrera. Y esto fue así, porque pasaron muchos meses para que se pudiera identificar a la pequeña. Se trató de hacer una descripción de ella y también se pidió a los vecinos del lugar que si sabían de alguna niña que había desaparecido lo informaran a las autoridades para poder empezar a tirar los hilos de alguna parte y llegar a saber quién era esa pequeña que estaba en el agua.
Lo único que se rescató fue que la niña tenía entre 3 y 5 años. Tenía el cabello muy largo, así que se pensaba que en al menos 2 años no se lo habían cortado. No había ninguna señal de abuso o maltrato en su cuerpo. Es más, se llegó a la conclusión de que la niña había sido bien cuidada durante todos sus años de vida. Se excluyó por completo la muerte natural, pero como les digo, no se pudo decir exactamente cuál había sido la causa. La pequeña tampoco tenía cicatrices o marcas de nacimiento, así que al final la tarea de la identificación se estaba haciendo muy difícil. El abuso sexual también fue sacado de las posibles hipótesis, ya que la niña fue encontrada vestida. Tenía unos pantalones blancos con puntos negros de la marca Circo que la policía pensó se habían comprado en una tienda Target. Se determinó que eran de la talla 4T. El cuerpo estaba envuelto en una manta con un patrón de cebra. La policía no tenía más información sobre esta manta. Lo que hicieron fue tomar todas las características y pedir al Centro Nacional de Niños Desaparecidos y Explotados que reconstruyera la cara de la pequeña para poder proporcionar al público una estimación de la apariencia en vida de la víctima. El objetivo de esto era generar la mayor cantidad de pistas posibles. Esta reconstrucción se creó en 4 horas utilizando el programa Adobe Photoshop, con la influencia de fotografías que se tomaron durante los exámenes forenses y algunas de archivo para poder desarrollar una estimación de la apariencia de la niña. El trabajo se publicó el 2 de julio de 2015. Debido al resultado de la imagen final, muchos espectadores lo confundieron con una fotografía real. También se mejoraron digitalmente las imágenes de la ropa de la niña y con esto se hizo un afiche. Se diseñaron folletos que contenían imágenes de la pequeña y de sus pertenencias y se publicaron en cientos de lugares con la esperanza de obtener alguna pista. Se descubrió además que la niña ya tenía las orejas perforadas, por lo que se actualizó esta información diciendo que era una niña que utilizaba aretes. La fotografía de la niña comenzó a ser compartida en muchos medios de comunicación y también en medios digitales, lo que provocó que se hiciera viral. Millones de personas vieron la imagen de la pequeña y la compartieron para obtener alguna pista. Las autoridades, por su parte, comenzaron a buscar en los registros de niños desaparecidos de la zona, pero se dieron cuenta que ninguna de estas denuncias coincidía con las características de esta pequeña, lo cual les pareció muy extraño. Ellos ya habían llegado a la conclusión de que era una niña que vivía en la zona o muy cerca del lugar, así que pensaban que tal vez la desaparición nunca se había denunciado, y esto podía ser por varios factores. Pensaron que tal vez la familia de la pequeña había tenido el mismo destino que ella y estaban en algún lugar esperando ser encontrados. Pensaban que tal vez había sido víctima de algún asesinato múltiple y los cuerpos de sus padres estaban por allí. Otra hipótesis que se llevó en la investigación fue que la pequeña era hija de alguna familia que no tenía documentos o un permiso para permanecer en ese momento en los Estados Unidos y que tal vez por miedo ellos no habían denunciado la desaparición de la pequeña. Lo que hicieron las autoridades fue pedirle a todas las personas que estuvieran muy pendientes de sus vecinos, de ver si algún niño había desaparecido. Pusieron una fecha estimada como el fin de semana del 4 de julio de ese año para que todos estuvieran pendientes, ya que la imagen se había compartido mucho y las personas del lugar se veían muy interesadas en poder identificar a la pequeña. Los encargados de la investigación pensaron que pronto tendrían noticias, pero fue todo lo contrario. A pesar de que la fotografía estaba en todas partes y muchas personas estaban enteradas de lo que estaba pasando, no obtuvieron una pista firme por semanas.
Una de las pistas más firmes que tuvieron al inicio de la investigación fue que una mujer había sido vista arrojando una bolsa de basura sobre un puente. Esta mujer fue interrogada, pero se descubrió que la basura era fruta en mal estado. Otras personas afirmaron haber visto niñas que se parecían a Baby Doe, una en una tienda y otra en un patio de juegos, con una mujer vestida con una burka musulmana. Los investigadores no pudieron encontrar ningún rastro de la niña en la tienda a través de la información recopilada y además las cámaras de seguridad no tenían ninguna imagen con la descripción que habían dado. Otro hombre dijo que creía haber visto a la niña en noviembre de 2014 en una lavandería con una mujer que él describió como corpulenta y sucia, que empujaba un cochecito donde iba la pequeña. Pero, como las otras pistas, se determinó que esta era falsa. Se abrió una línea directa de 24 horas para que cualquiera que tuviera información pudiera llamar. Recibieron muchas pistas, pero se dieron cuenta que ninguna era relacionada con el caso. Había desaparecidos en Estados Unidos, países de Europa, América del Sur y Centroamérica, pero ninguna llegaba a coincidir al 100% con la descripción de la pequeña encontrada en el lugar. Finalmente, el 18 de septiembre de 2015, el cuerpo de la pequeña Baby Doe fue identificado. Era Bella Nevaeh Amoroso Bon. La identificación se realizó gracias a las pistas dadas por un hombre llamado Michael Sprinkley, quien era amigo de un hombre llamado también Michael y su novia Rachel. Él declaró que estuvo viviendo una temporada en la casa de Rachel y vio cómo ella maltrataba a su hija, una niña que concordaba al 100% con la descripción de la pequeña encontrada aquel día de verano. El hombre le comentó a la policía que cuando vio el retrato hecho por los profesionales, sospechó de inmediato que esa pequeña podía ser Bella. Él confrontó a la pareja y ellos le dijeron que no era así, que servicios sociales se había llevado a la niña. Una semana después, él siguió insistiendo. En esa ocasión, Rachel rompió en llanto y le dijo que nunca más vería a su hija. Este hombre le contó a su hermana todo lo que había pasado y fue ella quien lo instó a contactar a la policía y comentar toda la situación. De Bella sabemos que nació el 6 de agosto de 2012. Su padre, Joe Amoroso, no la conoció. Apenas habló con ella un par de veces por teléfono. Su madre, Rachel, tenía un historial complejo de adicciones a diferentes sustancias y había sido arrestada en varias ocasiones por diferentes delitos, entre ellos la prostitución. Además de Bella, tenía otros 2 hijos, pero el Estado le había quitado la custodia para proteger a los pequeños y por eso no tenía relación con ellos. Durante las investigaciones se dio a conocer que la policía y los servicios sociales habían visitado la casa de Rachel Bon en varias ocasiones. Esto debido a diferentes denuncias tanto de vecinos como familiares por el supuesto maltrato que la mujer tenía con su hija Bella. Pero siempre que la policía llegaba y los asistentes sociales hacían el trabajo investigativo, cerraban los casos diciendo que no había evidencia suficiente, ya que en la mayoría de veces la niña no tenía golpes visibles. Esto también se pudo ver en el examen forense, ya que, como dijimos, se determinó que no había ningún signo de abuso. Pero vecinos y familiares estaban seguros que la situación de la niña en la casa no era la mejor. Y esta situación se puso todavía peor cuando entró en la vida de Rachel un hombre llamado Michael McCarthy, quien fue su pareja durante varios meses.
Michael, al igual que Rachel, tenía una adicción muy fuerte a las drogas. Cuando ambos se juntaron, dieron rienda suelta a sus deseos de consumir todo tipo de sustancias. Además de eso, dijeron que Michael tenía cierta atracción por el oscurantismo y también por el espiritismo, así que tenían a la pareja como personas muy extrañas en el lugar donde vivían. Uno de los vecinos dijo que luego de que saliera en la prensa la imagen de Baby Doe, él vio cómo esta mujer sacó todos los juguetes de su hija y los tiró a la basura, y no volvió a ver a la niña, pero jamás pensó que esa pequeña podía ser Bella. El 17 de septiembre de 2015, la policía se presentó en la casa de Rachel, quien para ese momento tenía 40 años. Tanto él como Michael, su novio de 35, fueron arrestados por el asesinato de la menor. La pareja fue procesada el 21 de septiembre de 2015. La fianza se fijó en $1 millón para la madre, mientras que para Michael no se fijó, diciendo que no era elegible para eso. Estaba previsto que comparecieran en el tribunal el 16 de febrero del año 2016. También se fijó la fecha del juicio para el 1 de diciembre de 2016. El padre biológico de Bella, Joe Amoroso, declaró que supo que su hija estaba muerta una semana antes de la identificación, cuando durante una visita Rachel se lo contó. También afirmó que no creía que la mujer fuese capaz de haber lastimado a su hija. En otra entrevista, el padre de la pequeña también declaró que pensaba que Rachel había sido drogada con una inyección de heroína, por lo que cree que fue Michael quien asesinó a la pequeña. La madre de la niña tenía una marca visible en el cuello, y por su ubicación, según los médicos, era imposible que ella misma se la hubiera hecho. A diferencia de su hijo, la abuela paterna de Bella creía que era Rachel la responsable de la muerte de la niña y cuestionó abiertamente la veracidad de las acusaciones que se estaban haciendo en contra de Michael. Por su parte, la familia de Rachel dijo a los medios que ellos ni siquiera sabían de la existencia de la pequeña, que habían visto la fotografía hecha de Baby Doe, pero que jamás pensaron que era Bella porque ellos no tenían conocimiento de que Rachel había tenido otra hija. Sea como sea, se habló mucho de la negligencia que había alrededor de la pequeña en su vida cotidiana. En ese momento, a pesar de que había una identificación, 2 capturas y además una imputación de cargos en contra de estas 2 personas, todavía no se sabía qué le había pasado a la pequeña. Era todo un misterio. No había ninguna pista física, así que las autoridades se tenían que valer de los testimonios que pudieran dar estas 2 personas. La primera en hablar fue Rachel. Ella dijo que todo sucedió a principios de junio del año 2015. Comentó que a la pequeña se le hacía muy difícil dormirse y en algunas ocasiones se ponía muy inquieta y pasaba llorando varias horas. Una noche de inicios de junio, esto no fue la excepción. Bella estaba llorando y no quería irse a dormir. Estaba sola en su habitación cuando Michael le dijo a Rachel que él iría a calmarla. Bella estuvo llorando unos minutos más y luego se quedó callada. Supuestamente Rachel dijo que en ese momento se acercó a la habitación para decirle buenas noches a su hija, pero que se encontró a su novio encima de la pequeña. La niña estaba pálida y Michael le dijo que le había pegado en el estómago. Y además supuestamente le dijo que no se sentía mal porque ya era momento de que la niña muriera porque era un demonio y no la soportaba. Supuestamente, según cuenta Rachel, después de esto, Michael le pegó en la cabeza dejándola inconsciente por algunas horas.
Cuando ella se despertó, ni su novio ni su hija estaban en la casa y él regresó unas horas después. Aquí la policía tomó la hipótesis de que tal vez el cuerpo de Bella había estado guardado en un refrigerador, ya que supuestamente Rachel dijo que todo había pasado a principios de junio. El cuerpo fue hallado el 25 de junio y su estado de descomposición, como dijimos, si bien era avanzado, no era tanto como para pensar siquiera que había estado una semana allí. A pesar de que en los exámenes forenses no se pudo establecer la causa real de la muerte, debido al testimonio de Rachel, se dijo que la niña había sido asesinada debido a un golpe. También responsabilizaron a la mujer como cómplice, acusándola de mentir, porque ellos creían que ella había ayudado a Michael a deshacerse del cuerpo, y que además de eso durante varios meses estuvo encubriendo la muerte de la pequeña. Se agregaron también unos cargos de hurto, puesto que la madre de la niña había aceptado unos $1,400 debido a asistencia social que tenía que darle a la niña. Cuando ya estaba muerta, ella siguió recibiendo este beneficio y el beneficio del apartamento en donde vivía. Michael fue condenado por asesinato en segundo grado y el 28 de junio de 2017 fue sentenciado a cadena perpetua con una posibilidad de libertad condicional, pero no se dijo cuántos años tenían que pasar. Rachel, por su parte, fue acusada de accesorio después del hecho en relación con el asesinato de su hija. Más tarde se declaró culpable de este cargo. El fiscal del caso le sugirió al juez que no fuera tan duro con la condena de Rachel, tomando en cuenta que ella había testificado en contra de su novio y que al final esa era la única hipótesis que tenían, por lo cual ella se declaró culpable el 10 de enero de 2017 y se le atribuyó que ella ya había cumplido lo que tenía que pasar en la cárcel y se le dieron solamente 2 años de libertad condicional. Hay muchos cabos sueltos en la historia y solamente Rachel y su exnovio saben lo que sucedió tanto esa noche como en días posteriores. Son ellos quienes guardan el silencio de todos los detalles del recorrido del cadáver de Bella hasta el lugar donde fue encontrado. Lo más seguro es que se mantengan callados. Rachel ya tiene una libertad y Michael por su parte ya tiene una sentencia, la cual no cambiará a pesar de lo que cuente. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Como siempre digo, cuando un caso involucra a un niño es mucho más difícil que todos los que contamos acá, aunque todos son muy impactantes y son horribles. Pero realmente teniendo en cuenta que la madre participó, también el novio de la madre, que tenían que ser personas que protegieran a esta menor, pues también lo hace pues mucho más horrible. Al final se pudo hacer una identificación, la madre de la niña está libre, no sé hasta qué punto esta haya sido una sentencia justa, pero así se decidió por su colaboración y por declarar en contra del que en ese momento era su novio. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están, porque actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. También me pueden seguir en todas mis redes sociales, aparezco como LesmaVR en Facebook, Twitter e Instagram. Les dejaré en la descripción de este video otros canales donde participo y también canales amigos, los cuales hacen un trabajo increíble y les insto a que vayan y los vean. No me queda nada más que decirles que nos vemos hasta otro caso. Adiós.